Bienvenidos a un nuevo episodio de Pa' que sepáis podcast. Estoy con mi compañero Leonardo. y yo, mi personal Luis Gutiérrez, en una nueva oportunidad para practicar con todos ustedes español. ¿Qué tal estuvo la semana? Bien. Esta semana trabajé bastante. No tanto como la semana pasada, pero sí trabajé bastante. Tuve estudiantes nuevos. Y con los estudiantes nuevos tú sabes que hay que seguir un protocolo. Con el principiante sobre todo, ¿no? Con el avanzado no tanto, pero con el principiante hay que seguir un protocolo, enseñarle cosas, ¿no? A veces no enseño nada porque ya el estudiante sabe. Entonces no enseño nada. Sí, tiene una base. ¿No? Ya tiene una base o sabe. Simplemente tengo una nueva estudiante que su mamá creo que es de Guatemala, su papá es de Puerto Rico, su esposo es venezolano, ¿no? Su hijo habla español porque su papá es venezolano y ella habla español muy bien. Tú hablas con ella y sientes que estás hablando con una boricua. Ella habla así puertorriqueño y normal, natural, pero usa mucho Spanglish. Entonces los ejercicios que yo hago con ella es que yo la pongo a ver videos de YouTube en inglés y la pongo a interpretar en español, ¿no? Entonces, dime qué dijo. No, él estaba hablando sobre esta cosa, a veces, entonces se encuentra con situaciones donde no sabe cómo expresar lo que él dijo, ¿no? Porque está acostumbrada al Spanglish. Al Spanglish. Entonces, ¿cómo se dice? Hay una expresión que decía hang on it, ¿no? Hang on it. Creo que era hang on it, si no me equivoco, ¿no? Hang on, no sé, hang on it, creo que significaba, ¿no? Si no me equivoco. Hang on it. No está. Sí, era como soportar, ¿no? Sí, exacto. Aguantar la pela. Era la traducción. Aguanta la pela. ¿Ah? Y estábamos viendo ese video y ella no sabía cómo decirlo hasta que llegamos al punto, mira, se dice de esta forma. ¿Por qué? Porque ya ella habla bien español, muy bien. Ella no necesita aprender español, pero ella quiere llegar al punto donde ella se siente cómoda hablando y expresando todo lo que quiere decir en español. ¿Sí me entiendes? Pero bueno. Exacto, sin utilizar el inglés. ¿Y cómo fue tu semana? Full también. Full. Sí, bastante llena. ¿Qué es lleno para ti? 7 clases diarias. Sí, 7 clases diarias de 1 hora. Sí. Estamos hablando de 7 horas. Tengo pocas, 7 horas. Sí, tengo pocas de 45 minutos. ¿Tú no tienes clases de media hora? No. ¿Por qué? Muy poco, ¿no? Me dijiste. Digo hola y ya. O sea, Sí. siento que no tengo tiempo para... Por ejemplo, yo tuve 12 hace unos días, pero muchas de media hora. 4 de media hora, 2 de 45 minutos y el resto de 1 hora. A mí las clases de 1 hora me gustan cuando el estudiante habla bien. Cuando no habla bien es difícil porque tienes que estar ahí y sacando información y a veces no es tan fácil. Creo que es un talento. Eso, de hecho, ¿no? Pero la verdad, ¿no? Una vez hablamos de cómo le enseñamos a nuestros estudiantes, cuál es el proceso, ¿no? Y yo quería hablar hoy para explicarle a los estudiantes, a los principiantes, al que está escuchando este video, cómo es una de mis clases, ¿no? Mis clases de masculino y femenino. Es la primera clase que yo doy después de la clase de prueba. La clase de prueba es hablar, conocernos, ver cómo está tu nivel de español. Si el estudiante quiere en la clase de prueba una lección de gramática para ver cómo yo enseño gramática, esta es la clase que yo enseño, ¿no? Que es masculino y femenino. Vamos a suponer que tú no sabes nada. Vamos a suponer que tú eres un estudiante, ¿correcto? Y vamos a hacer este episodio en forma de lección, ¿no? ¿Cómo te llamas? My name is Luis. My name is Luis. Luis. And I know nothing about Spanish. You know nothing about Spanish. Okay. Do it right! I'm so sorry. I don't like this class. I don't like this class. You're getting only 1 star. 1 star. Why? ¿Tú crees que hay gente que da menos de 5 estrellas en Italki? No, claro que no. Sería muy malo, ¿verdad? Claro, sí. ¿Alguna vez has recibido un mal comentario? Nunca. Por el mal internet. Porque Venezuela es un ejemplo de mal internet. Bueno, era un ejemplo de mal internet. Ya no. Sí, ya no. Hemos mejorado mucho en eso. Sí, un comentario pasivo-agresivo
Buena clase, pero internet un poco lento. ¿Nunca recibiste un comentario como eso? No. Sí, yo sí recibí. Buena clase, pero internet un poco lento. Sí, sí, era como pasivo-agresivo. Sí. Aquí yo no entiendo mucho eso, esa expresión de pasivo-agresivo, ¿no? Pero bien, vamos a hablar de masculino y femenino. Lo primero que yo le pregunto a un estudiante es, ¿cómo sabes tú cuando un nombre o un sustantivo es masculino o femenino? ¿Cómo sabrías tú? Por el artículo. Por el artículo. Oh, pero si yo te digo la palabra esperpento, ¿es masculino o femenino? Normalmente responden porque si termina en A. Sí, correcto. Sí, o sea, correcto. dicen eso. O si termina en O. Entonces Sí. es masculino. Sí, pero yo siempre digo, bueno, pero ¿qué pasa con los que terminan en E? Correcto, los que terminan en E, o los que... Sí, correcto. O los que terminan en D, o los que terminan en N, ¿no? Pero ok, es una buena explicación. Yo le digo, esa es la respuesta correcta. O que se acerca a lo correcto. Si un sustantivo termina en O, es más probable que sea masculino. Exacto. Y si un sustantivo termina en A, es más probable que sea femenino. Pero hay excepciones, por supuesto, ¿no? Y creo que es importante saber identificar las excepciones. Ahora, si tú no sabes si un sustantivo es masculino o femenino, tienes que adivinar. Yo sé que un sustantivo es masculino o femenino porque yo soy un hablante nativo. Por ejemplo, la palabra wall, pared, ¿es masculino o femenino? Tú sabes. Pero ¿cómo sabe un estudiante que es masculino o femenino? No lo sabe. ¿Qué tiene que hacer? Adivinar. Y para eso está el profesor. Entonces tú dices, el pared. La pared. La pared. Entonces para eso está el profesor. La pared. Pared es femenino. Wall. Hay una palabra masculina para wall que es... Muro. Muro es masculino. ¿Cuál es la diferencia entre un muro y una pared? Eso me lo preguntan mucho en las clases. No sé. Creo que un muro es como más grande, ¿no? Un muro es como más grande. Yo lo explico como que un muro, una pared es para dividir dos espacios pequeños. Claro, sí. Y un muro es para dividir dos espacios grandes. Y el muro generalmente es más alto y tiene la connotación de ser un lugar para dividir y no dejar pasar una cosa. El muro de Berlín, la muralla china, lo que habla en Estados Unidos Trump, dice voy a construir un muro. Entonces, eso es un muro. Para el que se pregunta, la diferencia entre muro y pared es que un muro primero es masculino y tiene la connotación de ser un grande y para dividir dos espacios grandes, ¿no? La pared es más pequeño. Bien. Ahora, hay ciertos sufijos, ¿no? Que son de determinación femenina y hay ciertos sufijos que son de determinación masculina. Correcto. Los sufijos de determinación femenina son ion, sion, ion, con S o con C. Ion. Ok. Ion. Yo pensé Ion. que dijo ION. Ion. Ion en español. Sion con C, sion con S. T-A-D, T-A-D, tad, D-A-D, dad, T-U-D, tud, D-U-D, dude, ¿no? Perdón, D-U-D no, estoy equivocado, ¿no? Esas palabras que terminan en dad, tat, tud y sion son femeninos. Por ejemplo, dame un ejemplo. La gratitud. La gratitud. Dame un ejemplo que termine La bendición. La bendición. D-A-D. La libertad. D-A-D. 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 Truth. La verdad. Exactamente. Todos son femeninos. ¿Por qué? Porque terminan en tat, porque terminan en tud, porque terminan en dud y porque terminan en ion. Sion. Hay sustantivos que pueden ser masculinos, pero terminan en a. Okay. Por ejemplo, problema. Okay. El problema serio. El sistema. El teorema. El tema. Esas palabras tienen una característica. Tú puedes identificarlas. Estamos asumiendo que Luis no sabe. Exacto. ¿No? Por eso le pregunto a él. Como si yo fuera un estudiante. Como si tú fueras un estudiante. La palabra sistema, tema, teorema, problema tienen una característica. Terminan en A. Terminan en A, pero terminan también en E-M-A. Ema. Ema. Las palabras que terminan en ema son masculinas. El problema, el sistema. Exacto, son los sustantivos masculinos. Exactamente, son sustantivos masculinos que terminan en A.
Por eso no se le puede decir al estudiante que todas las palabras que terminan en A son femeninas. Porque exacto, no todas las palabras que terminan en A. Exacto, eso es lo que ellos dirían si se le preguntase. Sí, desde la lógica ellos dicen, problema es muy común. Has escuchado muchas veces a estudiantes decir la problema. Es que es lo que dicen. Yo tengo una problema. ¿No? Yo tengo un problema. Ok. Las palabras que terminan en O son masculinas en su mayoría. En su mayoría. Por ejemplo, la palabra fotografía es femenina. ¿Por qué? Porque termina en IA. Las palabras que terminan en IA son femeninas. ¿No? Pero la palabra corta para fotografía es... ¿Corta o corto? La palabra corta para fotografía. ¿Pero qué verbo o sustantivo? No, el sustantivo corto. La palabra fotografía tiene un short version, una versión corta. ¿Cuál Foto. es? Foto. Termina en O. Pero es... Female. La foto. La foto. foto. Es femenina porque termina... Porque la palabra larga es fotografía. Se dice foto. Same example. El mismo ejemplo con motocicleta. La palabra corta. La moto. La moto. Pero eso es porque la palabra larga es palabra femenina. Exactamente, claro. Okay. Hay una cosa que son los artículos. Artículos determinantes y artículos indeterminados. Indeterminante. ¿No? El artículo determinante es el que es the, ¿no? En inglés. The. Ajá, ¿no? exacto. En español es el o la. O lo. Podemos explicar un poquito sobre eso. El o la. ¿No? Y en plural, los o las. ¿no? Y el artículo indeterminado es un o una. En singular. Lo que es a car, a house, correcto. Exacto. Ahora, la gramática de español dice que el artículo determinante o indeterminante o determinado, indeterminado, tiene que coincidir en género y en número con el sustantivo. Eso quiere decir que si el sustantivo es masculino, el artículo sería el. Y si el sustantivo es femenino, el artículo sería la. Y si es masculino y plural, sería los. Femenino plural sería las. ¿Correcto? Exacto. Correcto. Y el indeterminante también tiene plural. Sí, correcto. El determinante es some en inglés. A house, some houses. Correcto. Ahora, hay sustantivos que pueden ser masculinos y femeninos al mismo tiempo. ¿Sí? Ejemplo. Por ejemplo, ¿no te viene nada a la mente? No. Turista. El turista, la turista. La turista. Dentista. El dentista, la dentista. Periodista. El periodista, la periodista. Esas tres palabras tienen algo en común. Terminan en ista. Terminan en ista. Yo pensé que vos lo ibas a decir. Sí, claro. O sea, yo te miro como que... No, ¿y qué claro, es? Claro. Y vos... ¿A qué conclusión llegamos? ¿Cuál es la conclusión? Que las palabras que terminan en... ista son masculinas y femeninas. Ambas. Las palabras que terminan en ista son masculinas y femeninas, ¿verdad? Por eso la palabra dentista, turista, periodista, oficinista son masculino y femenino, ¿verdad? La palabra gerente, presidente, ¿okay? Ente. Las palabras que terminan en ente son masculinos y femeninos. ¿Correcto? Las palabras que terminan en ante, estudiante. Entonces llegamos a la conclusión de que las palabras que terminan en ista, las palabras que terminan en ente y las palabras que terminan en ante son ambas. Son masculinas y femeninas. Pero esos tres sufijos, ante, ente, ista, o esas palabras, turista, periodista, estudiante, presidente, gerente, todas tienen una característica. Todas estas palabras se refieren a personas o animales, pero personas. Porque elefante, por ejemplo, pero personas. Por eso la palabra puede ser masculino y femenino, porque un dentista puede ser él o puede ser ella, ¿correcto? Entonces puede ser el dentista o la dentista. Todas estas palabras se refieren a personas, ¿ok? Ahora, algunos estudiantes me preguntan, ¿cuándo puedo cambiar el género de una palabra? Por ejemplo, perro, perra, feo, fea. Fea es un adjetivo, pero abogado, abogada, ingeniero, ingeniera, ¿no? Esas perro, perra, abogado, abogada,
ingeniero e ingeniera tienen una característica todas. Se refieren a personas o animales. Y todas ellas terminan en O. Perro, ingeniero, abogado, ¿no? Arquitecto. Todas terminan en O. Tú enseñas, ¿cómo se dice? Que las profesiones tienen versión femenina. Siempre y cuando aquí está mi punto. Sí, Siempre y cuando la palabra termina en... I have to remain quiet. Sí, ok. Siempre y cuando la palabra termina en O. O o R, productor, doctor, etcétera, ¿no? Si la palabra termina en O, can switch to A para hacerlo femenino, ¿correcto? Por ejemplo, abogado, abogada, abogada, perro, perra, gato, gata. ¿ok? Se puede hacer, ¿por qué? Porque termina en O, O-O-R. Ahora, periodista termina en O. No. Presidente termina en O. No. Correcto. Estudiante termina en O. No. Entonces yo le digo a mis estudiantes, as long as the word ends in O, you can switch to A. Siempre y cuando la palabra se refiera a una persona o a un... Exacto. O a un animal. Exacto, porque puede ser confuso, porque... Carro, carra, no. Ajá, no, exacto. no. Si tú dices, no, si termina en O, entonces la gente va a decir carra. Sí, siempre y cuando pasa. Exacto. Pasa. ¿Hay excepciones? Sí. Hay excepciones. Tú puedes decir jefe, jefa. Sí. Pero son excepciones de la regla. La regla es si termina en O, tú puedes cambiar a siempre y cuando estás hablando sobre una persona o un animal. Siempre y cuando. ¿Ok? Bien. Español, y es algo que yo siempre digo, español es masculino predominante. Masculino es predominante. Si tú ves un dog, a random dog in the street, ¿es perra o perro? El perro. Es el perro. ¿Por Sí. qué? Porque de default es perro. Sí, exactamente, correcto. exactamente. ¿Por qué? Porque masculino es lo que yo explico. Masculino es un idioma español. Español es un idioma masculino predominante, ¿no? Y hay chistes. ¿Qué es un perro? Un hombre con muchas mujeres. Un womanizer, ¿no? Un womanizer. ¿Qué es una perra? Una prostituta. Un menmanizer. Una prostituta. Ajá. Un zorro, ¿qué es? Un espadachín. El espadachín de México. Un zorro, ¿no? Un hombre con muchas mujeres. ¿Qué es una zorra? También. Una prostituta. O sea, eso es un chiste, básicamente, ¿no? Pero... Sí, son chistes. Sí. Pero básicamente se puede decir que español es un idioma donde masculino es predominante. Exacto. ¿Por qué? Lo puedes ver en palabras como padre, madre. Pero parents... Es padres. Es padres. Como brother, sister. But siblings... Hermanos. Exactamente. Entonces, hermano, hermana, hermanos. Español masculino es predominante. No me preguntes por qué. No sé. Es así. Es Pero la es regla. así. Es la regla. Es la regla. El masculino es el default. El abogado es abogado hasta que tú sabes que es una abogada. El perro es perro hasta que tú sabes que es una perra. ¿Okay? Suena raro esa expresión, pero hasta que tú sepas que es una perra, es un perro. Un animal. Es un perro, Exacto, es un animal. Exactamente. ¿Cómo haces un sustantivo? ¿Cómo haces a un sustantivo plural? En español. ¿Cómo haces que un sustantivo sea plural? House, houses. ¿Correcto? Casas. ¿A qué haces en español? Le agregas la S. Le agregas la S. ¿Todo el tiempo es S? No. No, a veces es ES. ES. Como trenes o Sí, lápices. sí, sí. Ajá, ¿correcto? Exacto. ¿Cuándo es S? Cuando la palabra original termina en vocal. Ajá. Claro, porque no tienes que agregarle ninguna otra vocal. Exactamente. Si la palabra originalmente ya termina en vocal, tú agregas una la S y ya. Casa, casas. Perro, perros. Gato, gatos. Carro, carros. ¿Correcto? Y recuerden que el artículo determinante tiene que match. Match with the noun. ¿Ok? Exacto. Tiene que combinar. encajar. Tiene que combinar, tiene que encajar con el sustantivo. So, las casas, los perros. Pero si termina en consonante, tú agregas ES. La vocal. ¿no? Trenes. Sí, paredes. eso también sucede con el inglés. Con el inglés. Wipes. Knives. ¿no? Correcto.
en inglés. Y tiene que coincidir. Ahora, si pasamos a los adjetivos, ¿no? Y pasamos a los adjetivos, el adjetivo... Profe, ¿yo puedo ir al baño? No, usted no puede ir al baño. Está prohibido ir al baño. Ok. Pregúntame en inglés. Ok, can I go to the bathroom? O sea, eso sería una clase... Eso sería una clase... Trial. Trial, no. Eso es una clase... O tu primera clase. Mi primera clase cuando Ok. el estudiante no sabe O sea, tú nada. enseñas lo que son los géneros y después te pasas a adjetivo. Sí, en la misma clase. Oh, En la misma clase. En la misma clase. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Yo Porque... estoy escuchando aquí. Porque no es muy difícil entender cómo es masculino y femenino. Obviamente, yo te estoy dando muchos ejemplos. Esta clase dura media hora. Esta clase yo la hago en media hora. Yo no necesito más tiempo para explicar esto. Obviamente, la clase yo la hago en inglés. Si el estudiante no entiende, yo la hago en inglés. ¿No? Si el estudiante habla español, yo no tengo que hacer esta clase. Porque Claro, ya tiene la base. es demasiado obvia esta clase. Pero esto es para un estudiante que no entiende muy bien cómo funciona el masculino y el femenino. ¿No? Oh, ¿por qué no se dice idioto? ¿Por qué no se dice idioto? Yo tengo estudiantes que dicen, lo siento, I missed the lesson, I'm an idiot. Soy un idioto. Y yo tengo que corregir, no, idiota. Pero soy masculino. No, porque la palabra idiota, by default, termina en A. Y you can go from O to A, but not from A to O. No the other way around. Entonces ellos dicen, realmente. Por eso no dices idioto. ¿No? Exacto. Por eso no dices turisto. Okay. Ahora una pregunta. Quiero hacerte una pregunta. Sí. Esta información se explica, Sí. pero desde mi perspectiva, Sí. más que se explique, se memoriza. Se memoriza, es una clase de memorización. Ok. Sí, porque en el futuro dicen, no, yo tengo un problema. No. I told you, las palabras que terminan en EMA son masculinas. Entonces, Exacto. problema es masculino. Sí, porque yo te estoy escuchando. Yo creo que es primera vez que yo escucho a Leo dar una clase. Es primera vez. Sí. Porque yo nunca te he escuchado. Sí. Y yo creo que si yo fuera un estudiante, porque yo intenté tomar clases de italiano, y yo creo que ya yo al minuto número 3 ya te paro. Te digo, no, ya. Sí. O sea, como que hasta ahí. Esa es una clase de gramática. Sí, exacto. Es una clase de gramática pura. Solo que de repente hay diferentes tipos de estudiantes, porque yo creo que Sí. yo preferiría tener la hoja e imprimirla y ya leerla después. Sí, con no, más tú lo tienes en antes. el libro. De hecho, yo tengo un libro en el que está es parte de esa información, Ok. ¿no? Claro, pero el estudiante no lee el libro. Exacto, sí, hay que explicarlo. Entonces hay que yo lo explicarlo. explico y le digo, mira, tú vas al libro para que te des cuenta de que yo no te estoy diciendo mentiras, ¿no? Si necesitas. Tú vas al libro y revisas, sí, tienes razón, el profesor. Pero el estudiante no va al libro. Entonces yo lo que le digo es, ve al libro, termina el ejercicio y te das cuenta de que teléfono es masculino porque termina en O. Ujú. O sea, nadie te va a decir que teléfono es masculino. ¿Cómo sé? Tú sabes porque ya yo te dije. Sí. ¿No? Eso es lógico. Eso es lo que es una clase de gramática básica. Ahora, para terminar, los adjetivos. El adjetivo tiene que match con el Encajar. noun, ¿no? Tiene que combinar, tiene que coincidir en género y número también. En inglés los adjetivos no son plurales. No. You don't say the ugliest houses, No. ¿correcto? Sí. Tú dices the ugly house. The ugly es, house. es algo que en inglés no The hace. ugly houses. Pero en español sí Sí. pluralizamos los adjetivos, ¿no? Entonces, las casas feas. Feas. Ok, si la casa es femenino, el adjetivo sería femenino. ¿Y cómo sé que feo puede ser fea? Dame un ejemplo. Donde el adjetivo pueda cambiar. Feo a fea. Ujú. Pero inteligente no. Inteligente es inteligente. No, termina en E. No, porque termina en ente. Y Bueno. las palabras que terminan ente, ante, an, ista son masculino y femenino. Entonces, por eso el género no cambia. No cambia. Por eso la palabra detallista, que es un adjetivo, no cambia. Porque Ujú. termina en ista. O la palabra suficiente, que puede ser un adverbio o puede ser un adjetivo, no cambia. You don't say suficiente. Ujú. Pero la palabra demasiado, que es un adjetivo y adverbio, sí puede ser demasiada. Exacto. Correcto. Que en otro momento hablaremos de adverbios y adjetivos, ¿no? Pero básicamente eso es lo que yo enseño en una primera En 30 clase. minutos. En 30 minutos. Yo quedé así como
Sí. Porque yo creo que yo explico eso más rápido. Es más, yo creo que yo no lo explico. No, es bastante lógico para una persona que habla español. Pero una persona que habla inglés dice, no, la problema. Y tú dices, no, pero no es... No. Pero ¿cómo sé yo qué problema si la regla dice que es A? Y yo digo, Sí. no, la regla dice que... No dice que es A, que es most likely feminine. Si termina en A. Pero problema termina en A, pero también termina en EMA. Entonces tienes que tener en cuenta que las palabras que terminan en EMA, creo que son las procedentes del griego, son masculinas. Y sabes que es cómico, que yo creo que ¿qué? 8 años en Italki. Sí. Yo creo que en 8 años yo no he dado esta clase más de 2 veces. No, yo la doy siempre. Es la primera clase. ¿Por qué? Porque en la segunda clase, si yo veo que ya sabe, entonces en la segunda clase yo pregunto, mira, la palabra indigente, homeless, ¿es masculino o femenino? Both. ¿Por qué? Porque termina en gente. So, el indigente, la indigente. Make it plural. Los indigentes. Or las indigentes. So, él tiene que entender que... ¿Por qué? Porque cuando tú dices, mira, lo que pasa es que yo tengo la casa verde, está en el carro azul. ¿Y por qué verde no es verda? Si la casa es femenina, porque termina en E, no termina en O. ¿Y por qué azul no es azula? Porque termina en L. O sea que esa sería tu clase antes del verbo ser. Antes del verbo ser y estar, sí. ¿Por qué? Porque el verbo ser y estar necesita un sujeto. Y el sujeto generalmente es algo masculino o femenino. Sí. Pero es raro, ¿no? Porque pareciera que... No sé, porque... Por ejemplo, mis estudiantes por lo general, cuando cometen un error o algo así, ¿sí? Siempre son en 2 áreas, que son como para mí las más comunes y el pan diario. Sí. Que son los pretéritos. ¿Sí? Que ya en la próxima entonces me tocaría a mí explicar lo que son pretéritos, Sí. porque es algo que yo lo hago todos los días. O Sí. sea, en lo que es el imperfecto y el indefinido, ¿no? Y después, claro, el perfecto compuesto y el pluscuamperfecto. Pero esos dos Sí. me gusta mucho enseñarlos a mí y me toca todo el tiempo. Nunca he tenido un estudiante que me pregunte algo sobre género. Nunca. Pero cometen muchos errores sobre género. No, tampoco. Es posible que no tengan estudiantes principiantes. No es muy común. Yo tengo No muchos es muy estudiantes común, principiantes. no. Mis estudiantes por lo general siempre tienen como ya una base. Y Ok. esta base siempre, por lo general, siempre es que si Duolingo, o un viaje, o vivieron en otro país, o están casados con alguien más, pero nunca, yo creo que la primera vez fue esta semana que yo te comenté que tuve un estudiante nuevo, Sí. que no habla nada de español, Sí. y desde cero, Sí. Sí. con él, desde cero, que cero te hablo de abecedario, Sí. ¿no? Como que las sílabas y las No, pronunciaciones. eso yo no lo enseño. Eso yo no lo enseño. Ok, bueno, ahí pensamos diferente porque yo sí me enfoco en lo que es O sea, yo le enseño la ABC. la pronunciación de algunos abecedarios o de las letras o algunas mezclas como la che o la Sí. doble L y cosas así. Yo sí lo hago cuando el estudiante no tiene nada de conocimiento. Yo me voy para atrás. Sí. Y comienzo con vocales, abecedarios, números y ahí poco a poco hasta llegar ya a lo que vendría siendo ser, estar y géneros Sí. y todo eso. Hay una Pero- cosa que yo no enseño. No es que no enseñe, sino que me parece irrelevante hacerlo en una clase. Es números y abecedario. A mí me parece irrelevante decir, mira, la G es G con E, G con I, go con O, y gu con U, y ga con A. Yo lo hago cuando el estudiante su idioma nativo no es el inglés. Ok, pues, tiene más sentido. O sea, yo Tiene lo más hago, por sentido. ejemplo, cuando son daneses, cuando son personas que hablan... Chino. Ya, exacto, japoneses Pero o algo así. lo que pasa es que la mayoría de los estudiantes, cuando llega a aprender español, ya habla inglés. A mí no me ha tocado una sola vez. Sí. Mira, yo he dado... exacto, pero Yo he dado 13.000 clases, 13.400 clases, 4.200. Solo yo he tenido 1.000 estudiantes, solo uno no ha hablado inglés. Uno solo, un hombre de Corea del sí, Sur. pero es que igual, aunque hablen inglés, las pronunciaciones son diferentes, o sea, No, claro. de las claro. letras. Y a veces, por ejemplo, yo cuando intenté erradamente o fallidamente aprender danés, me tocó aprender a veces No, claro. porque es algo que Claro. no estoy acostumbrado, y cuando son estudiantes cuyo
Sí, ruso. idioma nativo no es el Sí. inglés, yo tengo que irme a lo más básico. Sí, eso es ruso, bueno, alemán no, es el mismo, no, alemán no, ruso, chino, idiomas que no tienen el mismo abecedario, que tienen otro abecedario, ¿no? Bueno, El danés. y también lo que iba a decir, que es el pretérito y los subjuntivos como tal. Pero hablo ya de subjuntivos pretéritos, por ejemplo, el subjuntivo de pluscuamperfecto, el imperfecto de subjuntivo, Sí, que eso son, es- que eso- son eso es clases que español ya avanzado. por lo general, sí, que son clases que por lo general me tocan demasiado a mí. Es como que si hubiera un algoritmo o algo así, porque la mayoría de mis estudiantes Sí. están conmigo, es porque saben que en pocos meses ellos aprenden a dominar estos tiempos verbales. Pero Entonces en el nunca- website tú tienes una clase que se llama Spanish for Beginners, ¿o no? Claro que sí, Sí. para principiantes, pero yo nunca tengo estudiantes principiantes. Qué raro. Nunca. Yo tengo muchos Bueno, ahora que lo estudiantes estoy pensando, no, que nunca. no hablan casi nada. O que piensan que hablan un poquito, pero no hablan nada. Entonces cuando tú... O sea, para mí, por ejemplo, que un estudiante aprenda, tenga, hable o ocurra subjuntivo, pero dice la palo, para mí eso es inaceptable. O sea, Ujú. tú no puedes aprender el subjuntivo si no sabes cuál es la diferencia entre ser y estar. O sea, si tú dices, no, porque yo soy muy cansado. No, pero ya va. Pero es que siempre hay problemas con lo que es ser, estar, indefinido e imperfecto. Sí. Yo tengo estudiantes que son B2 Ujú. y ellos a veces están hablando y... Eso no, de vez en cuando es cometer un y error, es cometen un normal. error. Es normal. Yo tengo una señora, tengo una estudiante que es una señora, Sí. tiene 70 años. ¿Dónde tienes esa señora? ¿En tu casa? ¿Escondido? ¿Cómo que tienes una señora? Ella habla perfecto, ella entiende todo. Ella habla español, pero sí, a veces comete sus errores en lo que es la selección de verbos, o en pretérito, Sí. o ser y estar todavía. Y no es porque ella no sea una estudiante B2, es que a veces es confuso y ellos están hablando como que inspirados. Sí. Y se equivocan, entonces, como ya yo conozco el contexto, no digo nada. Como que no, Sí. no la corrijo porque yo sé que... Entonces yo siempre le digo, no, pero es que no es así. Y él me dice, sí, yo sé las reglas. Lo que pasa es que cuando, Sí. cuando estoy hablando no puedo pensar tampoco... No, Ajá, pero ese tipo de lecciones que yo hago, la hago para estudiantes que me exigen estructura. Ujú. O sea, si un estudiante me dice, yo quiero estructura. Ok, entonces esta es la estructura. Si el estudiante no me exige estructura, yo no le doy esta clase. Yo creo que la clase de género yo la he dado tal vez como 3 veces, 2 Sí. veces. Yo doy género. Para mí, género es importantísimo. Yo he tenido estudiantes avanzados que hablan, que me dicen, mira, pero yo tengo muchos problemas con masculino y femenino. Yo no sé cuándo es masculino y yo no sé cuándo es femenino. Yo lo que ya en ese punto yo no le doy una clase de 30 minutos. Yo le digo en 5 minutos cómo es. Mira, esto es así, esto es así. Pero un estudiante que me pide, me exige gramática, me exige estructura, y me dice, no, yo aprendo con estructura. Ah, bueno, entonces esta es la estructura. Empezamos por acá, continuamos a hacer y estar. ¿Okay? Entonces, en 3 clases, you will be able to say, the blue house is in the green street. Ya está. ¿Por qué? Porque sabes masculino, porque sabes femenino, porque sabes sustantivos, adjetivos, porque sabes Claro, ser, porque sabes eso estar. igual no significa que no puedan cometer un error después. No, por supuesto. Pero como profesor, ahí sí soy muy yo exigente. Es como, no es necesario aprender subjuntivo si no sabes ser y estar. Si no eres bueno en ser y estar. ¿Ah? Si piensas demasiado. El pretérito para mí es una clase básica también. O sea, para mí es pretérito, imperfecto, eso es español básico. O sea, es un español que un principiante aprende. Ahora, subjuntivo, el imperfecto de subjuntivo, pasado perfecto de subjuntivo, eso es español avanzado. Pero para mí, el indicativo de, por ejemplo, presente, pasado, futuro, condicional, imperfecto, eso es básico, eso es español básico. ¿Okay? Y yo lo enseño en las primeras 6 semanas, 5 semanas. Si hace una clase por semana. Si hace 2, 3 clases por semana, se lo enseño en 3, 4 semanas. ¿No? Tenemos una clase por ejemplo, después de ser y estar, tenemos una clase para practicar. Yo hablo en inglés,
porque yo no quiero darle pistas de las respuestas. Porque si digo, ¿dónde estás? Ella sabe que la respuesta es estoy. No, yo sí les pregunto en español para ayudarlos con la conjugación. No, yo no los ayudo. Yo sí de los ayudo. No ayudar con la conjugación. No, es que para mí es muy importante que tú identifiques cuándo es ser y estar. Y si yo te doy la pista en la pregunta, vas a identificar. Claro, después de la clase yo le pregunto, mira, es tan lógico como que si yo te pregunto estás, tú respondes estoy. Porque si la pregunta es estar, la respuesta es estar. Hay excepciones. Tú puedes decir, mira, estás triste. Y quieres decir, no, yo soy feliz aquí. Podría ser. Ahí hay un contexto, ¿no? Pero si la pregunta es estar, la respuesta es estar. Eso es lógico. No me gustó ese ejemplo, profesor. ¿Por qué? ¿Eres feliz? Bueno, ahorita estoy feliz. Pues estás hablando de otra cosa diferente, pero podrías responder con estar. Claro, sí, exacto. ¿No? Exacto. Yo siempre digo que las reglas se pueden romper, porque si yo de repente pregunto con un tiempo verbal en específico, no quiere decir que tú me tienes que responder con el mismo. No el tiempo, el verbo. No, también pasa así como dijiste ahorita, ¿no? Sí. Como que, ¿cómo estás ahorita? Claro, pero en esa clase, por ejemplo, yo digo, hey, how are you? Tell me in Spanish. Soy cansada. Estoy cansada. Ok. Where are you? Estoy en la sala. Estoy porque... Where are you? Locación. Ok. Where is your husband? Mi esposo está en el trabajo. How is he? Él está bien. Tell me, what is he like? ¿Qué responderías? ¿Cómo es él? ¿Cómo lo describo? I would describe him. ¿Pero cómo se dice entonces en español? What is he like? ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? And how is he? ¿Cómo está él? Correcto. Que podría decir cualquier persona, how is he? And how is he? ¿Cómo es él? Y cómo está. Correcto. Pero no es así. What is he like? Es cómo es el verbo ser porque estás describiendo. Sí, pero how is he like es personality. Sí. And how does he look like es physically. Es físicamente. Descripción. Okay. What is he like? He's tall, white. Es alto, blanco. Entonces, ok, perfecto. Entonces usamos el verbo ser porque te estoy preguntando sobre sus características físicas o sus características de personalidad. Es una buena técnica, aunque yo siempre he pensado que yo pregunto en español para ayudar. A veces digo, ¿cómo estás? What do you mean? How are you? Oh, how are you? Exacto, porque... Exacto, eso es lo que pienso. Like, even if I ask them in Spanish, like, es porque no entienden. Pero para mí, al principio no es tan importante que entienda. Para mí es muy importante que entienda como escuchar. Es importante, por supuesto. Pero no es tan importante que... Sino la gramática, que entienda la gramática. Que entienda la gramática. Después, es el listening. Porque yo soy un profesor que aplica el español como matemáticas. Para mí, el español es como matemática. Es una fórmula que funciona en la mayoría de los casos. To be, doing, es ser o estar. Qué raro. Claro. O sea, esto es muy raro. Tú sabes que, por ejemplo, el español también tiene como cierta... En los géneros, ¿no? Sí. Siempre se describe según... Sí. ¿Cómo decir? La esencia de este sustantivo. Por ejemplo, sí. La luna, ¿no? Que la luna es femenino porque, bueno, la noche es tranquila, relajada, calmada. Tú te relajas y todo, es romántica y todo, ¿no? Y el sol es masculino, es caliente, es fuerte, tienes que trabajar, sudas. Y a pesar de que día es una palabra que termina en A, es masculina. Exactamente. O sea, es como decir, yo no veo el español como matemática. ¿No? Entonces yo lo veo como muy diferente. Pero ya yo creo que ya tendría yo la oportunidad, en una próxima oportunidad, de cuando yo esté explicando de repente lo que me toque a mí explicar. Sí. Ajá, dígame entonces, profesor, ¿qué tengo yo que explicar? Bueno, no, lo pueden colocar en los comentarios, ¿no? O sea, si de repente quieren una clase, una explicación, en verdad yo puedo decir que mi fortaleza es, bueno, todo, pero pasado. No todo, pero es el pasado y el subjuntivo. Ok, para mí, no sé, yo no me identifico con a mí me gustan los verbos reflexivos, objeto directo, objeto indirecto, esa es mi fortaleza. Yo creo que ahí es donde yo me destaco, me gusta. Sí. Pero la gramática básica,
verbos regulares, verbos irregulares. No es tan difícil, es que no es tan difícil. Es que tiene muchas reglas. O sea, a eso voy. Por ejemplo, ¿tú considerarías que hay algunas cosas en el español que no deben ser explicadas? Que no se deberían explicar. ¿Tú considerarías que como que tú dices, porque a veces yo lo he hecho, no, yo lo he hecho, perdón, pero yo lo he hecho, yo digo, esta página no, y paso la página. ¿En serio? Sí, ¿En serio? sí, Yo sí. lo he hecho. Yo lo hago con números. Yo digo, yo lo hago con números. Ah, no, pero eso no es gramática, eso es vocabulario. Eso es vocabulario. Eso es vocabulario. Pero hay veces que yo digo... Sí, para mí, ¿sabes qué? Las preposiciones. Cuando es a, cuando es en. I get to the office. I go to the office. Entonces voy a la oficina, llego a la oficina. I am at the office. Estoy en la oficina. Para mí eso es... lee y léete un libro y te das cuenta de cómo funciona. O sea que sí hay algo que tú puedes hacer como que paso página y como que no, que no me pregunten nada porque sí hay. Es que hay temas que de repente uno dice, ay, no, que lo memorice leyendo o algo así, ¿no? Sí, por y para a veces se explica, pero para mí por y para es tan es demasiado ambiguo. A mí me gusta explicar por y para. Yo lo explico, yo tengo un libro que yo explico por y para, pero hay tantas excepciones. Sí. Que no me gusta explicar por y para. No me gusta. Yo lo que pienso es que a veces a mí me cuesta entender que no todo cerebro es como el mío. Por ejemplo, a veces hay cosas que las entiendo porque las repito y sé lo que significan, pero nunca hice ninguna pregunta. Sí. Y normalmente soy así, cuando estoy en clase, que estoy en un salón, tengo una duda y no pregunto. Okay. No, me da como ansiedad levantar la mano y preguntar. Sí. No pregunto. Yo dejo que alguien más pregunte mi duda. Sí. Y si no la pregunta nadie más, pues me llevo mi duda a la casa. Sí. Pero hay veces que entiendo cosas y las entiendo y yo digo, sé por qué, pero al mismo tiempo no lo sé. Entonces lo voy a repetir y ya. Siempre cuando yo entienda cuándo usarlo, está bien. No tengo que preguntar todo, ¿no? A veces yo pienso así y yo sé que no todo estudiante es así. Hay estudiantes que les gusta preguntar mucho. Entonces hay que responder. Sí. Pero en mi caso, hay veces que yo... por ejemplo, me pasa con la pintura también. Que a veces estoy pintando con acuarelas. Y entonces yo no sé cómo se hizo X o Y efecto en el papel, ¿no? Que lo está haciendo un youtuber en su video. Sí. Y yo digo, ay, ya, no me interesa. Yo lo voy a hacer aquí como yo crea y así va a quedar y va a quedar bien. Y lo hago y queda bien y no sé ni cómo lo hice, pero... Exacto, pasa así en mi modo de aprendizaje y también en mi modo de enseñanza. Claro. Como que entiendo. A veces sí yo paso una página como que... ¿qué es eso? Y paso la página y continúo. Sí. Con cosas que yo consideraría que son como más importantes, pero ajá. Todo es importante. Todo es importante. En la gramática... Todo es importante, pero hay cosas que son menos importantes. Sí. Para mí la pronunciación perfecta es un poquito menos importante, por ejemplo. Ajá, exactamente. Yo tampoco lo he prestado. Y hablar rápido es menos importante que hablar bien. Para mí es muy importante hablar bien. Pero bien. Excelente. Me gustó mucho. Me gustó mucho esta clase. Me gustó mucho esta. Ahora sí puedo ganar con tu patrón. Vamos a hablar ahora sobre verbos reflexivos. Please, teacher, please. Bien. Este fue su episodio de Pa' que sepáis podcast. Versión grammar. Exactamente. And remember, if you like this video, just please comment below, subscribe, and hit the like button. Exactamente. Bye. Adiós.